Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto que nos acompañe en esta tertulia literaria que inicia en este instante con el tema Historia del Control Constitucional en México de Francisco Ramos Quirós, que se apoya en variadas fuentes de investigación que incluyen, además de la bibliografía, pues diversas fuentes de archivo de los diferentes momentos históricos, entre otros documentos de los siglos XIX y XX. El objetivo, el tema del control constitucional se ha mantenido como uno de los más importantes en los estudios jurídicos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos lo abordan bajo una perspectiva procesal y enfocada directamente en el presente. No obstante, el control de la Constitución posee hondas raíces en nuestra historia, por lo que vale mucho la pena conocer su aspecto histórico tan importante como poco estudiado, por cierto. Y tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes al doctor Francisco Ramos Quirós, autor y jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bienvenido y gracias por su presencia. Queremos dar también la más cordial bienvenida a quien fungirá como moderador de esta tertulia literaria, Felipe Jiménez Moreno, secretario de apoyo de la Dirección General de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bienvenido, como siempre, con mucho gusto le damos la más cordial bienvenida. Y no podemos dejar de dar la bienvenida a todas las personas que están aquí en este momento en la tertulia literaria, compañeras, compañeros, todas y todos muy bienvenidas. Así es que, bueno, pues no tengo más que cederle el uso de la voz al moderador. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Reciban la más cordial bienvenida a todas y todos a esta tertulia literaria de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta ocasión dedicada a la obra Historia del Control Constitucional en México del doctor Francisco Ramos Quirós. Es todo un privilegio contar con el propio autor de la obra para presentarla y le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. Si me lo permiten, voy a leer una breve síntesis curricular del doctor Francisco Ramos Quirós. Él es licenciado en Derecho y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Primero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, libros colectivos y es autor de varios libros, entre los que destaca el más reciente, Historia del Control Constitucional en México, de la editorial Porrúa, de la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Fue defensor titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 2012 al 2017. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, es coordinador por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del programa de doctorado interinstitucional en Derecho de la región Centro-Occidente de la NUIES. Doctor Ramos Quirós, tiene usted el uso de la voz para presentar su obra. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, maestro Felipe. Muy buenas tardes tengan todos los asistentes. Yo quiero iniciar externando mi agradecimiento por la atenta invitación para participar en este importante evento. Para mí es un honor poder presentar el texto de mi autoría en esta Feria Virtual del Libro a través de esta tertulia. Me parece que es algo muy importante, estos eventos que ahora a través de la virtualidad nos permiten acudir con mayor accesibilidad y desde luego, pues sin duda de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, este tipo de eventos que en el sector académico pues ahora son una realidad. Yo los celebro, felicito al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también por estas iniciativas y pues reiterar el agradecimiento a los organizadores desde luego. Y quiero señalar también en esta primera parte pues la importancia que tiene la presentación de un libro para los autores. De nada serviría escribir un texto, un libro que no circule, que no se discuta, que no se puedan intercambiar las opiniones al respecto, pues no serviría de mucho. Por ello, para los autores es muy importante la presentación de los libros. Yo he sostenido que es
quizás tan importante la presentación de un libro como el propio proceso de elaboración del mismo. Pues no es cosa menor y por ello reitero ese agradecimiento. Y como parte de esta tertulia, pues yo quisiera referir en esta intervención, dividirla en 3 momentos. Un primer momento para referirme a la obra, de qué trata este libro, una idea un tanto general del libro. Posteriormente, en un segundo lugar, hablar del contenido de la obra y reservar para la tercera parte, que sería ya una especie de conclusión hacia el final, pues las razones por las que considero que vale la pena que la obra sea leída, que sea adquirida y que sea pues compartido ese conocimiento. Entonces, sin mayor preámbulo y para aprovechar al máximo el tiempo que nos otorgan, me voy a permitir iniciar con la primera parte que guarda relación con el objetivo del libro. Como ustedes habrán visto en la invitación, aquí se los presento, el texto lleva por nombre Historia del Control Constitucional en México. Y es un libro que es publicado por la editorial Porrúa, como parte de la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Es el número 159 de la colección y pues es una obra que incluye varios capítulos. Antes de explicar el contenido, qué es lo que se encontrará en cada uno de los capítulos, quiero referir que pues el libro, vamos, como tal, el título lo indica de manera muy clara, Historia del Control Constitucional. Nos hace referencia en un primer lugar a que es un trabajo de corte histórico jurídico, eso es muy importante señalarlo. Actualmente el tema del control constitucional, la defensa de la Constitución, el derecho procesal constitucional, todas estas áreas que van de la mano, son muy socorridas a partir de la reforma de 1994. Hay muchos estudios, pero todos ellos, en su mayoría, hay que decirlo, son enfocados desde una perspectiva procesal y dedicados al presente. Digamos que la parte histórica ha sido un tanto más olvidada, por ello vale la pena pues, retomarlo. Y este libro justamente tiene ese objetivo, retomar toda la parte histórica del control constitucional. Y para ello habrá que señalar, bueno, ¿qué es esto del control constitucional? Y habrá que decirlo, pues ya para todos los aquí presentes, pues por mucho conocido, en nuestro país contamos con una constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Como país hemos tenido una amplia vocación constitucionalista. Prácticamente desde antes de nuestra independencia hemos tenido presencia de documentos constitucionales. Que la Constitución, en términos muy generales, pues es el documento jurídico político que establece las bases del Estado. De manera general, dicen los autores, pues su finalidad es el freno al poder, frenar o limitar el poder. Y lo hace a través de 2 grandes rubros: el reconocimiento de derechos, esas prerrogativas mínimas de los ciudadanos, y por otra parte, a través de la división de poderes. Es, digamos, la finalidad de la Constitución, limitar el poder. Y la Constitución, desde luego, que establece pues estas cuestiones mínimas para el desenvolvimiento del Estado, de la vida prácticamente de toda la nación, y con frecuencia la propia Constitución suele ser vulnerada por autoridades o por diferentes entes, y eso genera un conflicto, de manera que desde que surge la idea de Constitución como tal, prácticamente a finales del siglo XVIII, pues surge también la necesidad de buscar formas para que la Constitución sea cumplida, que lo que establecen sus postulados no sea simple letra muerta, que no sea aquello muy hermoso, un poema, pero que carezca de aplicabilidad. Y por ello, pues prácticamente desde el inicio como país independiente, inclusive desde antes, se ha buscado la necesidad, se han buscado los mecanismos para lograr el pleno cumplimiento de la Constitución. Y esas formas que han sido diferentes y que han variado es el control constitucional, dicho en términos muy generales. Habrá que decir, hoy en día es muy conocido, es prácticamente el Poder Judicial de la Federación, a través de sus diferentes órganos, el que ejerce de manera preponderante este control constitucional o esta defensa de la Constitución. Sin embargo, esto no ha ocurrido así siempre, y ahí está la parte importante que ha motivado la elaboración de este libro. Y quiero comentar de forma muy general que pues hoy en día, a pesar de que es el Poder Judicial el que tiene ese, vamos a decirlo así, dominio, ese monopolio de la justicia constitucional, no era así en el siglo XIX, por citar un ejemplo. En el siglo XIX teníamos un sistema de control completamente distinto, encomendado al poder político, de manera concreta a los congresos, a los poderes legislativos, de manera que era un control de tipo político. Hoy en día tenemos uno de tipo jurisdiccional, y en esa película, digamos, es lo que el libro narra, cómo transitamos de un sistema de control de tipo político a uno jurisdiccional. Y ello, pues desde luego que toma varios siglos, por ello, pues se trata de un libro, pues hay que decirlo, amplio. Es un libro también amplio,
pues son varios siglos, es un libro robusto, son cerca de 500 páginas, ello es importante señalarlo, y esa es, digamos, la esencia del libro. Quiero mencionar también que sí existen algunos trabajos que abordan ya el fenómeno desde una perspectiva histórica, pero tienen una peculiaridad. Algunos trabajos abordan instituciones de manera particular. El más socorrido, sin duda, es el juicio de amparo. Esa institución tan noble y que tanto le debemos en nuestro país, pues el juicio de amparo ha sido estudiado ya en una perspectiva histórica por grandes autores, Andrés Lira, José Luis Soberanes Fernández y muchos autores más. Pero son estudios que se enfocan o trabajos que se enfocan al estudio de una institución en concreto. Entonces, el trabajo que presentamos el día de hoy hace referencia al fenómeno de control de forma completa, tratando de abordar pues, los más instrumentos posibles de los diferentes poderes, las diferentes formas, de manera que da una perspectiva amplia del tema. Por otra parte, existen también algunos trabajos que abordan el control en una perspectiva más amplia, pero generalmente se refieren a ciertos contextos muy concretos. El caso de la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz de 1812 o la Constitución Mexicana de 1824, por citar alguna, la primera posterior a la independencia, de manera que abordan sí en una perspectiva más amplia el control constitucional, pero enfocado únicamente a algún periodo o algún contexto en específico. De manera que ahí, pues nuevamente, la obra que presentamos, pues tiene esa finalidad que es abordar el fenómeno del control constitucional en una perspectiva histórica, pero con un espectro mucho más amplio, prácticamente desde antes de la independencia, pues hasta nuestros días, podríamos decir, porque se abordan los temas muy recientes. Entonces, esa primera idea me parece importante señalar con relación a la esencia del libro. Ahora bien, ya entrando al contenido del texto, quiero señalar que la obra se integra por 5 capítulos. 5 capítulos que cada uno juega un rol importante. Al principio cuenta con un prólogo del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, un prólogo pues, muy generoso, y el prólogo da una idea de la importancia también pues, de este tema, tomando en cuenta que, como ya señalaba, pues no existen estudios de corte histórico sobre el fenómeno. De ahí pues, la importancia de la obra. Y los 5 capítulos, cada uno va abordando diferentes temáticas que al final, entre todos, pues conforman esta historia del control constitucional en México. El primero de los capítulos hace referencia a los aspectos básicos sobre el control constitucional y desde luego aborda elementos teóricos. Quiero decir aquí que es un capítulo que es una especie de bases o entramado teórico para poder comprender posteriormente los diferentes momentos, poder hacer algunas distinciones, y este capítulo aborda varios elementos. Inicia hablando de la Constitución. En términos muy generales, ¿qué es la Constitución? Ya lo comentaba yo por aquí. ¿Qué se entiende por Constitución? La importancia de contar con una Constitución, y de manera fuerte hace referencia a la defensa de la Constitución. Hablamos de la historia del control constitucional, pero el enfoque teórico en realidad guarda relación con la defensa de la Constitución bajo esa idea que pregonaba el doctor Héctor Fix-Zamudio. La defensa de la Constitución entendida como todos aquellos mecanismos, tanto de protección o de prevención de la Constitución, como aquellos correctivos. Esto es, aquellos que se establecían para que de forma preventiva se evitaran violaciones a la Constitución, como la división de poderes, algunos otros más elementos, el juramento de respeto a la Constitución, y otros elementos que entran en juego o entran en acción cuando la parte preventiva no funcionó. Y a pesar de que está ahí la parte preventiva, no fue suficiente y ya se violó la Constitución. Entonces hace falta pues ya ejercer una acción, hacer ahí algo para restablecer el orden, y ahí es donde entran los instrumentos de control constitucional. De manera que estos 2 grandes sectores que Héctor Fix-Zamudio ubica como defensa de la Constitución es una parte importante de este libro, y en ese primer capítulo se analizan a fondo porque esa será la base del estudio de la defensa de la Constitución. A lo largo de este periodo histórico tan largo se irá haciendo referencia a los mecanismos de protección o preventivos como aquellos correctivos. Entonces, esa idea es importante y se establece en ese primer capítulo. Por otra parte, quiero referir que también el texto guarda relación con el control constitucional local. Aquí quiero hacer una precisión muy importante. Con mucha frecuencia en materia constitucional
suele haber una especie de eclipse hacia las constituciones locales, no suelen estudiarse en los planes de estudio, prácticamente nos quedamos con las constituciones en el ámbito federal y pareciera que ahí se agota el constitucionalismo y pocas veces volteamos a los textos constitucionales locales. Esto lo hemos comentado ya con muchos colegas académicos y generalmente en las universidades, incluso en ocasiones no existe una materia de derecho constitucional local, mucho menos hay textos a veces, existen excepciones, pero en la gran mayoría suele darse por sentado que si conoces el texto federal, pues conoces el texto local. Y esto tiene que ver mucho con el desenvolvimiento histórico que en el propio texto se estudia. Pero lo importante a señalar es que para tener una visión completa del control constitucional, así en un sentido lo más amplio posible, no sería susceptible de realizarse únicamente volteando a ver los textos federales. Tenemos por fuerza que voltear a ver las constituciones locales y qué es lo que ha ocurrido en el constitucionalismo local, que también tiene mucho que decir en materia de defensa de la Constitución, y por ello en el primer capítulo también hay un apartado destinado al control constitucional en lo local. Y el último apartado de ese primer capítulo guarda referencia con el control constitucional a principios del siglo XIX. Esta parte es muy importante porque podríamos caer en el error de voltear la mirada al pasado con los ojos del presente. Eso sería un error terrible porque el contexto de principios del siglo XIX es muy distinto a lo que ocurre hoy en día. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, la precisión sobre algunos elementos teóricos, evitar caer en alguna confusión, y ello es importante. Esa última parte hace referencia al sistema de control a principios de siglo. Entonces, ¿qué se limitaba? Básicamente, desde luego lo señalábamos ya, al ejercicio que hacían los congresos, sobre todo a partir de la Constitución de Cádiz, pero también a la parte preventiva, que desde antaño ya el juramento de guardar o hacer guardar la Constitución era una herramienta, pero que muchas veces quedaba limitado en eso. Entonces, hay que tener en cuenta cómo era la práctica y también los aspectos teóricos. Qué autores para esa época y en qué se sustentaba esa defensa de la Constitución. Esto corresponde al primer capítulo, que es, repito, esa base teórica que permitirá pues, abordar ya ahora sí la evolución de estos antecedentes del control constitucional en México. El segundo capítulo de esta obra lleva por título Antecedentes del control constitucional previos a la independencia. Como señalaba yo al inicio de esta intervención, nuestro país tiene una vocación constitucionalista muy marcada. Prácticamente desde que surge en el mundo la idea de constitución, cuando se están los intentos por lograr la independencia de España, está presente el fenómeno constitucional y lo va a estar en prácticamente toda nuestra historia. Pero además con una efervescencia muy perdón, la había apagado, siempre ha habido constitución en nuestro país y eso es algo importante. Esta parte de los documentos previos a la independencia de manera especial se refiere a dos, aunque aborda algunos más, pero se centra en dos documentos que son fundamentales para entender la evolución del constitucionalismo en México. El primero, sin duda, es la Constitución de Cádiz. La Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 es un texto por demás importante para nosotros como mexicanos porque además de ser el primer texto que se estableció en nuestro país, pues prácticamente sienta las bases. Después de la independencia incluso sigue vigente la Constitución y sigue teniendo un peso fuerte, más allá de los dos periodos breves de aplicación que tuvo la Constitución de Cádiz, pues tuvo un peso mayor por los autores, aquellos constituyentes que acudieron a Cádiz, que después regresaron y que fueron prácticamente los padres del constitucionalismo en México. Entonces es fundamental el papel de Cádiz, y Cádiz de manera especial es bastante importante porque ya prevé un mecanismo de defensa de la Constitución, que pudiéramos pensar, bueno, aquella Constitución de principios del siglo XIX, que además representaba pues el inicio ya del constitucionalismo también ya en sentido moderno en España. Recordando pues, su historia, la Constitución de Cádiz surge justamente cuando están en el momento complicado invadidos por Napoleón y que prácticamente pues no ven su suerte, está complicado el asunto, el movimiento juntista no ha funcionado y es necesario forzosamente pues, acudir a la elaboración de una constitución que les ayude a mantener el poder, a organizar sus fuerzas y aprovechar de paso para regular el poder. Decíamos que la finalidad de la Constitución es regular el poder. Vaya que en la España de esa época mucha falta hacía porque pues había una
figura de poder absoluto que era el rey. Entonces aprovecharon también con la Constitución para frenar el poder del rey. Pero esta Constitución, dentro de grandes cosas que estableció, la gran calidad de los constituyentes, los debates, que de verdad es hermoso revisarlos porque uno encuentra aspectos muy importantes, estableció un sistema de defensa de la Constitución muy interesante, encomendado a las Cortes, que las Cortes en esa época es el Congreso, vamos, son los representantes. Luego uno se puede confundir al escuchar Cortes, pensar como la Suprema Corte hoy en día. No, en realidad se refiere, Cortes son representantes, son diputados. Se encomienda a las Cortes la facultad de revisar las violaciones que hubiera a la Constitución, o como le llamaban en aquella época, las infracciones de la Constitución, y tendría el Congreso o las Cortes en sus primeras sesiones que conocer de estas infracciones y poner el conveniente remedio. Ese era, digamos, el esquema que se completaba con otros elementos. Se facultaba a todos los ciudadanos para que presentaran los reclamos a la autoridad cuando sintieran que alguna parte de la Constitución se estaba vulnerando, podían hacerlo del conocimiento de la autoridad. Pero además facultaba a todas las demás autoridades que observaran una infracción a la Constitución para que lo hicieran del conocimiento de las Cortes, que en sus primeras sesiones tendrían que revisar ese asunto y poner el remedio. Como ven, es un esquema amplio que abarca muchas cosas. Además, desde luego, pues de establecer ahí algunos principios, prácticamente pues era algo que abarcaba la totalidad. Cuando había alguna infracción a la Constitución, pues correspondía a las Cortes. Incluso podía acudirse al rey directamente a presentar la infracción, pero el rey tendría que mandarlo a las Cortes, porque estaba bastante claro que eran las Cortes las que resolvían el fondo del asunto. Y este era el esquema que se estableció, que es un esquema evidentemente de tipo político porque es el Congreso. Entonces el Poder Judicial aquí prácticamente no tenía mayor injerencia, realmente era una labor menor porque pues, el peso fuerte estaba en los congresos, en este caso en la Corte. Y esa experiencia de Cádiz, desde luego que nos ha dejado mucha influencia porque la Constitución siguiente que se aborda en este apartado, que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o conocido también como Constitución de Apatzingán de 1814, abreva algunos elementos en este sentido de la Constitución de Cádiz. Y prácticamente nuestras constituciones, tanto locales como federales, van a seguir tomando elementos de la Constitución de Cádiz. De hecho, les quiero decir que en el caso concreto de Michoacán, estos artículos que aquí he platicado de manera breve sobre el sistema de control constitucional o de defensa de la Constitución que se preveía en la Constitución de Cádiz, fueron adoptados de manera literal. Prácticamente solo cambiaron Cortes por Congreso y Rey por gobernador, y el asunto fue tomado tal cual, y así siguió en prácticamente todas nuestras constituciones michoacanas, en 1825, en 1858 y en 1918, ya en el siglo XX prácticamente, y la influencia siguió hasta 1960. De manera que ese sistema de control constitucional establecido en Cádiz, en Michoacán siguió vivo hasta después de la segunda mitad del siglo XX. Cosa que no deja de sorprender. Ya iremos comentando otros elementos, pero ver ahí la influencia fuerte que tuvo Cádiz. Hablo de Michoacán porque en el libro, en la parte local, se estudian algunas legislaturas locales, pero de manera especial el ejemplo que se toma es Michoacán. Entonces, esto, por un lado, la Constitución de Cádiz. El segundo documento es la Constitución de Apatzingán, que, como ya decimos, retoma algunos elementos, pero hace algunas variaciones, tiene algunas otras influencias y también establece algunos elementos. En esta parte del libro van a encontrar también algunos casos, que eso es algo importante que quiero señalar, no únicamente la descripción de las leyes, cómo eran los procedimientos, sino que va a la parte práctica. ¿Qué había? Vamos, la pregunta sería, ¿hubo algún caso de defensa de la Constitución o de control constitucional? Y por supuesto que hemos encontrado muchos casos y varios están aquí en el libro platicado. Les voy a comentar de manera breve para alcanzar el tiempo. Hay algunos casos que son muy curiosos. Hubo algún caso con relación a la Constitución de Cádiz, por ejemplo. Desde luego que en España hubo muchísimos casos. Hay una autora muy destacada, Marta Lorente. Ella ha encontrado más de 1000 expedientes, tiene un libro muy importante sobre la experiencia del control constitucional de la Constitución de Cádiz, desde luego en España, pero en México también pues, se han encontrado algunos asuntos. Por la propia normativa constitucional, los asuntos que se detectaran sobre infracciones a la Constitución, incluso en los territorios de este lado del océano, se tendrían que enviar a España. Entonces,
Hubo un caso que yo encontré muy importante en la Nueva Galicia, en Guadalajara, concretamente en Jalisco, un asunto que tenía que ver con los alcaldes. Los alcaldes tenían un conflicto con la audiencia derivado de la propia Constitución de Cádiz. Los alcaldes tenían una atribución ya de mucho tiempo de visitar las cárceles. Pero en el nuevo rol, con la nueva Constitución, los alcaldes ya no estaban obligados a hacer la visita a las cárceles. De manera que los alcaldes, ante la promulgación de la Constitución de Cádiz, pues dijeron en Guadalajara, pues no tenemos ya que ir a las cárceles, pues ya no vamos. La audiencia los empezó a forzar, a pedirles que fueran, ellos no quisieron, argumentando que la Constitución ya no lo pedía. La audiencia les alegaba que no, que sí tenían que ir, y por fin el asunto acabó judicializándose. Fue una cosa terrible, les pusieron una multa, el asunto subió, escaló y terminó en España. No les platico el final para que puedan verlo cuando lean el libro, pero el asunto se fue incluso a España. Pero este es muy curioso porque, pues, de hecho, el expediente yo lo encontré en España, en Madrid. Entonces me llamó mucho la atención que fuera de la Nueva Galicia porque no había localizado ningún expediente así, pero hay otros más que ocurrieron aquí en América con relación a la Constitución de Cádiz. Hay algunos más que se da cuenta ahí en el texto, pero lo interesante es que también hay casos increíblemente sobre la Constitución de Apatzingán, que hasta hace algunos años todavía se tenía la duda si esa Constitución de Apatzingán realmente fue una constitución o no, que creo que esa idea a partir ya del Bicentenario y desde años atrás ha quedado echada por tierra. Desde luego que la Constitución de Apatzingán fue una verdadera constitución, tuvo vigencia, claro, hay que aclararlo, en los lugares donde pues, el ejército que estaba buscando la independencia tenía el control. No se aplicó en todo el territorio, como tampoco se aplicó Cádiz. Cádiz se aplicaba donde los realistas tenían el control. Apatzingán se aplicaba, desde luego, donde los insurgentes tenían el control y pues no coexistía, ¿no? Iban cambiando ahí la geografía, pero hubo casos. Hubo un caso muy interesante en Apatzingán, aunque la Constitución de Apatzingán tenía algunos detalles que no, lo que tomó del control constitucional, hubo algunos detalles que no fue muy clara. No refería a qué autoridad. Facultaba al ciudadano para presentar reclamos, pero no decía qué autoridad tenía que resolverlo, de manera que los casos que se dieron con relación a la Constitución de Apatzingán fueron resueltos por el Tribunal de Ario de Rosario, por el Poder Judicial, no por el Poder Legislativo en este caso, lo cual se explica pues por la cercanía de los tribunales con el pueblo. Desde luego que eso es un punto, pero hubo casos y están documentados ahí en el libro y es otra parte que vale la pena, pienso yo, del libro revisarlos. No únicamente son leyes, existen casos documentados, basados en muchas fuentes de archivo y eso es importante. Entonces, esto es el segundo capítulo, vienen otros documentos más constitucionales, pero de manera preponderante son estos dos que he referido. Pasando al tercer capítulo, quiero decir que lleva por nombre El control constitucional en el siglo XIX. Y es el capítulo más extenso por razones obvias. Nosotros en el siglo XIX tuvimos muchas constituciones. Desde antes de la independencia, que son estas que ya he comentado y que se analizan por separado, pero ya como país independiente. La Constitución de 1824, el momento centralista en 1836, la continuación del régimen centralista en 1843, posteriormente el retorno en 47 al federalismo nuevamente y el surgimiento de una nueva constitución, que es la de 1857. Son muchas constituciones. Este capítulo es muy extenso por esta razón, porque hay que ir contextualizando cada momento. Entonces, se estudia el control constitucional como estaba en la Constitución del 24, que tiene una fuerte influencia, desde luego, de Cádiz, pero tiene algunas variantes y hay muchas tareas pendientes. Hubo leyes constitucionales que nunca se llevaron a la práctica o que nunca se redactaron siquiera. Había un tema ahí complicado y pues hay algunas señales de un incipiente control, pero pues muy distinto, donde de repente hay algunas acciones, pero no hay, digamos, demasiado, incluso la legislación se queda un poco corta. Ya en la experiencia, cuando el país cambia el rumbo y deja de ser federalista y entra en los terrenos del centralismo en 1835-36, hay un cambio radical. Y ahí pues surge una institución que también es abordada en el libro, que es ya ahora, a estos años, debo decir, mucho más conocida. Hace todavía algunos años no era tan conocido, y es el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador, que era un órgano colegiado, pequeño, pero importante porque tenía la atribución prácticamente de determinar la inconstitucionalidad de los actos de la autoridad. Y no únicamente, podía declarar que algo era inconstitucional y anularlo con efectos, generales.
digamos, actos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, inclusive del Judicial, si había invasión de funciones. Pero no quedaba ahí el asunto. Era tal el peso del Supremo Poder Conservador que no solo podía anular el acto, podía disolver a los poderes. Y esto es una cosa, no es menor, no solo anulo el acto del Ejecutivo, también puedo declarar que es inhábil o disolverlo por un tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad, y lo mismo con el Congreso. Y pues para que una reforma a la Constitución pudiera aprobarse, adivinen quién tenía que aprobarla, el Supremo Poder Conservador. Y si había dudas sobre la inteligencia de algún artículo de la Constitución, lo que antes ocurría y le tocaba al Congreso decir, pues en ese periodo centralista, ¿quién creen que era el encargado? El Supremo Poder Conservador. Tenía el control absoluto de la Constitución. Y la esencia teórica de ese Supremo Poder Conservador, que se proyecta como una especie de cuarto poder, es justamente vigilar y controlar. Muchas veces se va uno con la idea equivocada de que es Supremo Poder Conservador, haciendo referencia al conservadurismo como doctrina, pero no tiene nada que ver con los conservadores. Era un poder conservador del orden constitucional. Tenía que hacer que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, estuvieran actuando conforme a la Constitución. Y si alguno no lo hacía, podía intervenir, desde luego, a petición de algún otro de los poderes. Entonces, es un poder conservador del orden constitucional. Y eso es algo importantísimo. Entonces, vale la pena retomarlo y señalar que en el libro, pues, se menciona, vienen incluso algunos casos de ese periodo, y pues algunos elementos teóricos, entre otras cosas. El periodo centralista en México se va a ampliar todavía otros años, porque esa primera constitución centralista, las 7 leyes de 1836, van a lograr tener cierta vigencia. En 42 hay un constituyente que es cerrado por las armas, y después, pues, terriblemente, se nombra una junta de notables y se hace una nueva constitución, que son las bases orgánicas de la República Mexicana, de 1843, y ahí ya murió, ya había muerto desde algunos años atrás, inclusive el Supremo Poder Conservador. Desde el 41 había cerrado sus puertas y lo tildaban de una monstruosidad jurídica. El diputado Ramírez decía, ¿cómo es posible esta monstruosidad jurídica que tiene atribuciones brutales? No es posible en el esquema de 3 poderes tener uno que esté incluso por encima de los otros, y cosas así por el estilo. El Supremo Poder pasó a mejor vida, y la siguiente constitución, las bases orgánicas, ya no tuvieron ni siquiera algo parecido. Y pues el tema del control va a cobrar nuevamente un auge fuerte en 1847, porque esas bases orgánicas estarán en vigencia hasta el 46, y en 47 se expide un documento importantísimo que es el Acta Constitutiva y de Reformas, que no es otra cosa que regresar. Se termina ya el periodo centralista y retornamos al federalismo. Regresamos la vigencia a aquella primera constitución de 1824, que era federal, y que perdió su vigencia en 35 cuando se proyectó todo hacia el centralismo, pues regresa la vigencia. En el 47 se dicta el Acta Constitutiva y de Reformas, que aclaro aquí, no se trata de una constitución, es un acta constitutiva. Regresa la vigencia a la Constitución de 24, pero además le hace reformas, porque ya habían pasado más de 20 años de ese momento y era complicado. Y hubo un constituyente muy inquieto, pues de Jalisco, por cierto, Mariano Otero, que pues tenía la idea de que aquello pues, no podría aplicarse tal cual, había que hacer reformas. El problema es que el Congreso tenía miedo porque estamos en pleno conflicto con los americanos. De hecho, pues están los americanos en territorio nacional y el Congreso lo que menos quiere es reunirse. De hecho, Otero presenta y dice, yo creo que hay que reformar la Constitución, porque no se puede aplicar, pues ya han pasado muchos años y tenía algunos errores muy, muy graves la Constitución. El Congreso le pide que presente el proyecto, Mariano Otero presenta, y ¿qué creen? Pues son las bases, perdón, es el Acta Constitutiva y de Reformas. El Congreso lo aprueba apresuradamente porque lo que menos querían era estar reunidos por miedo a un ataque. Entonces, lo aprueban y ese proyecto de Otero, pues regresa a la vigencia de la Constitución de 24, y entre las grandes virtudes que tiene es que da el nacimiento del amparo en el ámbito federal. Ahí en esa acta constitutiva surge el amparo por primera vez, claro, con el detalle de que había siquiera pues, derechos en la Constitución, había muy pocos, no había un catálogo, había otras cosas diferentes, pero se establece el amparo. Y además algunos otros mecanismos mucho menos conocidos. Había una especie de sistema de contrapesos que hoy en día pues, no existe como tal. ¿Y en qué consistía este sistema de contrapesos que por única ocasión se estableció en ese documento Acta Constitutiva y de Reformas y que se aplicó algunos años? Era muy sencillo. Si el legislador federal incurría en algún acto se consideraba inconstitucional,
se podía declarar inválido a través de las legislaturas de los estados mediante un proceso de votación. Digamos que los legisladores locales vigilaban al federal y viceversa. El federal también, el legislador federal, vigilaba a los congresos locales y si se consideraba que algo era inconstitucional, lo podía anular. Entonces era terrible porque estaban interactuando en defensa del orden constitucional. Y ahí sí hay muchos casos que también en el libro ustedes podrán encontrar de diferentes estados de la República. Y hay que decirlo, la federación era muy activa para anular decretos de los congresos locales. Entonces eso es parte de este capítulo y hacia el final prácticamente la Constitución del 57, que por mucho es quizás la constitución más importante del siglo XIX, pues esa constitución desde luego ya estableció el amparo. Esa constitución tiene además la virtud de hacer algunos cambios. Ojo, porque hasta antes de la constitución la interpretación de la ley, la interpretación la realizaba el poder legislativo, no el poder judicial. Pero con el cambio, digamos, a mediados del siglo y el surgimiento del amparo, el asunto debe cambiar. Y es cuando el Poder Judicial comienza a interpretar la ley. Empieza a interpretar la ley y empieza a cobrar estas fuertes atribuciones que lo han llevado hoy en día a ser el Tribunal Constitucional. Pero antes de eso, el Poder Judicial realmente era un mero aplicador mecánico de la ley. El surgimiento del amparo, pues es también el inicio de la película hacia la judicialización. Cambian muchas cosas. Y aquí hay que señalar algo. Pues nuestro sistema siempre ha estado influenciado más quizás por la impronta europea que muchas veces por algunos otros antecedentes. Y ahí hay una diferencia muy clara. Los americanos, Estados Unidos de América, tuvieron toda la claridad desde el inicio, que surgieron como país independiente, que la interpretación de la ley la realiza el Poder Judicial. Y no se complicaban, lo establecieron y así ha funcionado su constitución, que hasta la fecha sigue vigente. En el caso de nosotros, lo hicimos más como a la usanza europea. Había un cierto temor hacia los jueces y pues, se entendió que el único capaz de interpretar la ley era su creador, era el Congreso. Entonces, el Poder Judicial no podía interpretar la ley, solo el Poder Legislativo. Y eso siguió, pero a mediados del siglo el asunto cambió, entonces el asunto comenzó a judicializarse. Entonces es un dato importante que encontrarán en el libro y por ello la Constitución de 1857 es muy importante porque ahí ya aparece ahora sí el juicio de amparo con algunas características distintas, algunos otros elementos y el asunto comienza a judicializarse. Y eso, pues, por lo que ve al siglo XIX. Entrando al capítulo cuarto, que es el control constitucional, ahora ya en el siglo XX, en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que pues después de más de 30 años en la presidencia, ya de avanzada edad, más de 80 años, pues evidentemente que había complicaciones, algunos sectores ya no estaban tan contentos, pero pues lo que parecía un exceso era pues el repetir y repetir en el poder, a pesar de que había dicho que ya iba a dejar, de repente se arrepintió, concursó, jugó nuevamente y ganó. Y es cuando, bueno, inicia todo el proceso de la Revolución Mexicana, que también parte aquí se refiere en el libro, pero lo interesante es que surge en nuestra primera constitución, o en la única que hemos tenido ya del siglo XX, la Constitución de 1917, el tema de la Suprema Corte de Justicia es diametralmente opuesto a lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en años posteriores. Se previó una Suprema Corte de Justicia fuerte e independiente, absolutamente. Si algo pesaba en la memoria de los constituyentes y prácticamente de todos los grupos era pues el abuso del poder por parte del Ejecutivo, que era además la bandera, prácticamente todo se veía mal y eso era algo que ya, digamos, era del dominio popular. Entonces, una de las primeras reglas que se establecieron fue evitar la injerencia del Ejecutivo. De entrada, el sufragio efectivo y no reelección. Para nada un presidente que pueda repetir. No habrá reelección nunca más. Pues claro, era lo que les estaba pesando. Pero además, el presidente tenía mucho poder. Y la otra cosa que ellos querían es que no tuviera injerencia en el nombramiento de los otros poderes. Y curiosamente en el proyecto, de hecho aquí en el libro van a encontrar pues, las discusiones que se hicieron sobre la Constitución, sobre el proyecto de Carranza y otros documentos más, las discusiones que se dieron en el Congreso. Y es muy interesante observar cómo pues, está ese miedo de que el presidente meta la mano. El proyecto que presentó la Comisión de Constituyentes dijeron cómo que el Ejecutivo, dicen, pues, evidentemente el Ejecutivo es una figura de poder. Venimos huyendo de un Ejecutivo de candidatos. Nada. Por el contrario, los candidatos electos, que serían nombrados por el legislador federal, con participación de las legislaturas locales, tendrían algunas virtudes o algunas ventajas, y entre ellas que serían inamovibles en el cargo.
Los primeros nombrados durarían un número de años, pero a partir de cierta fecha iban a ser vitalicios. ¿Y qué es lo que se buscaba? Que la Suprema Corte estuviera libre de cualquier vaivén político. Sin importar quién estaba en la presidencia, los ministros de la Corte serían vitalicios y pues ya no tendrían pendiente de quién está y podrían hacer su labor. Pero además estableció que trabajarían en pleno. No existía en ese momento el trabajo en salas. Y de esa manera, los ministros de la Corte pues eran un poder fuerte. Eran nombrados sin intervención del Ejecutivo, eran inamovibles, eran vitalicios y además trabajaban en pleno. Entonces era un superpoder. Pero en 1928, que es el segundo apartado de este capítulo, viene una especie de contrarreforma que prácticamente cambió todo. De una Suprema Corte de Justicia fuerte e independiente, se pasó a una Suprema Corte de Justicia supeditada completamente al Ejecutivo, porque cambió todo. De entrada, los ministros de la Corte, que en un primer momento eran nombrados sin la intervención del Ejecutivo, ahora serían nombrados sí por el Ejecutivo, ratificados por el Senado, pero además con la posibilidad de ser destituidos por el presidente de la República con anuencia del Congreso por mala conducta. Lo curioso es que jamás especificó que era mala conducta, no tenían un medio de defensa, no tenían siquiera una audiencia, o sea, simplemente el presidente los acusaba, el Congreso votaba y adiós ministro, se acabó. Entonces era algo terrible. Los nombraban y los podían quitar, tenía muchos problemas y la Suprema Corte comenzó un proceso complicado. De hecho, la tercera parte de este capítulo se refiere a algo que yo he llamado reformas estructurales, y aquí aclaro, ¿verdad? Luego escuchamos reforma estructural y podríamos pensar en Peña Nieto y aquellas reformas que fueron muy famosas, pero no, yo me refiero a reformas estructurales del Poder Judicial, porque empezó una estira y afloja en la Corte, en la composición, el número de ministros que fue aumentando hasta llegar a más de 20 ministros, en la duración, de repente eran vitalicios, de repente ya no eran vitalicios, luego volvían a hacerlo y posteriormente ya no, casi que era del contentillo. Según el presidente en turno, pues cambiaba la estructura, la forma, todo. Entonces, esas son las reformas estructurales y ya hacia finales del siglo prácticamente es que empieza a haber reformas que van dando la idea de que el asunto pues, de la Corte empieza a cambiar, empieza a convertir paulatinamente en un tribunal constitucional. Y ahí sin duda la reforma quizá más importante pues es la de 1987. Es la primera reforma que pues lo convierte en sentido material ya en un tribunal constitucional, pero pues todavía faltan elementos, pero es una reforma importantísima. El propio Fixamudio decía que esa reforma era y eso lo dijo cuando ocurrió, dijo, esta es una primera etapa, seguramente vienen más cosas que aún faltan y desde luego que tenía boca de profeta porque encontramos la posterior reforma de 1994 que es fundamental, es la reforma más importante que cambia todo el sistema de control constitucional y le da el carácter prácticamente a la Corte pues de un tribunal constitucional en la práctica. Y eso es importante, quiero decir que el quinto capítulo justamente se destina al estudio pues, de esta reforma constitucional. La reforma de 1994 se analiza de manera completa, primero el desarrollo, cómo es que ocurre, y aquí ustedes podrán ver cuánto han durado las reformas importantes ahora, las reformas que ha habido en materia de amparo, en materia de derechos humanos, son reformas que han tardado años. Pues la reforma que tramitó Zedillo, recién llegado a la presidencia de la República, tardó menos de un mes en ser aprobada. Se presenta a principios de diciembre, el 5 de diciembre, para el 31 está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, increíble, o sea, el voto de las legislaturas, todos los dictámenes, todo aquello fue una cosa tremenda y claro, explicado por el poder pues del partido que estaba en el poder, que tenía mucho poder y logró sacar la reforma sin complicaciones. Una reforma de tal envergadura que modificó muchísimas cosas y tuvo aspectos muy positivos. De manera que la parte de las discusiones, qué es lo que se mencionaba, la prensa, por qué, contextos, se estudian en este capítulo, en una primera parte sobre el desarrollo de la reforma. Hay una parte que es el análisis jurídico de la reforma, y esa es importante porque ahí podemos ver, y ahí se va comparando cómo es que la Corte en la práctica asume las funciones, en cierto modo, de un tribunal constitucional. Se explica por qué, cómo surgen esas atribuciones, las controversias constitucionales que ya existían, esas existían prácticamente desde el siglo pasado, pero no estaban reguladas, no estaban los supuestos, de tal suerte que pues en los primeros años de vida de la Constitución de 1917 fueron muy pocas las que se tramitaron, fueron menos de 50, alrededor de 39, 40 y tantas,
muy poquitas, y solo una se resolvió de fondo, mediante sentencia. Todo lo demás era una composición más de tipo político. Entonces eso nos habla de la importancia. Entonces la reforma del 94 pues dotó ya de una ley reglamentaria de ese artículo 105 constitucional, y las controversias constitucionales que ya estaban, pues se precisaron los supuestos, de manera que pues hubo grandes beneficios. El permitir que a través de esta controversia constitucional el ayuntamiento se beneficie y se pueda defender, pues es maravilloso, porque los ayuntamientos ya tienen un instrumento para defenderse pues de los gobiernos estatales, que muchas veces, pues, si no son del mismo partido, los castigan, les retienen el dinero. Ahí hay un caso documentado de un municipio en Michoacán, donde el gobierno del estado retiene las participaciones que manda la federación de manera injustificada, se tramita la controversia constitucional y inmediatamente el gobierno del estado libera el recurso, solo que la corte dice, a ver, espérame, sí, ya liberaste el recurso, qué bueno, lo tenías que hacer, pero ahora le vas a tener que pagar tú algo de intereses por ese movimiento en función de lo que tú cobras. Y esto está muy interesante el asunto, así como pues hay otros más narrados aquí en el libro, que a través de la controversia constitucional y también de las acciones de inconstitucionalidad, recordando que las acciones de inconstitucionalidad sí es una institución absolutamente nueva para 1994, que surge entre el 31 de diciembre y a partir del 95, pues eso sí es una novedad completa. Para que se den una idea, no existía la posibilidad de algún mecanismo para anular una ley que fuese inconstitucional, no existía. Desde el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, no hubo otro instrumento que diera esa posibilidad hasta 1994 con la reforma, que ya se aplicó en 95. No había forma, claro que es muy importante que ahora las minorías legislativas pudieran defenderse. Y vaya que esta institución ha sido muy noble y también ha servido bastante. Entonces, esta parte es muy importante y pues cierra el capítulo con una especie, digamos, de reformas complementarias. Les decía yo al principio que pues es de largo aliento porque aborda las diferentes reformas. Aquí, para cerrar esta primera intervención mía, quiero señalar que incluso las reformas posteriores, ustedes recordarán, la propia judicialización de la justicia constitucional también en materia electoral incluso. Entonces esto es importante, el propio surgimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aparece en el libro porque es parte de estas reformas complementarias que van modificando todo el esquema. O sea, hay una transformación absoluta. Entonces, hay una serie de reformas muy importantes que se revisan en el libro, entre ellas la que tiene que ver con el juicio de amparo, la gran reforma de derechos humanos y otras más que permiten al lector darse una idea pues de cómo el asunto ha seguido pues transitando y cómo, tal como señalaba al principio, transitamos de un sistema de control constitucional de tipo político, encomendado a principios de siglo a los congresos, a las cortes, a los diputados, cómo pasa a uno de tipo jurisdiccional. Entonces, esto es importante y esta sería, digamos, la primera intervención. Quisiera aquí hacer una pequeña pausa, escuchar si hubiese comentarios, alguna pregunta y guardar las conclusiones pues para el final. En efecto, doctor, muchísimas gracias, doctor Francisco Ramos Quirós, por esta primera intervención, como bien usted lo dice. Y ahora cedemos el uso de la voz al doctor José Ramón Narváez, que forma parte de la Escuela Judicial Electoral, para que siga con el desarrollo de esta tertulia, por favor. Gracias, Lucy. Encantado de estar aquí con puras amigas y puros amigos, agradeciendo el espacio, como siempre, al querido Agustín Millán y a Felipe Jiménez por sus gestiones, a ti, Lucy, por siempre darle voz al Tribunal Electoral y pues bien contentos de estar en esta feria del libro, ¿no? Que aunque sea virtual, pues nos congratula muchísimo y además que de alguna forma como que seguimos con nuestras tertulias, ¿no? Nuestros círculos de lectura que pues tanto han dado, ¿no? al tribunal. Y bueno, pues en esta ocasión tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Francisco Ramos, quien es un querido amigo de hace muchos años, y que yo me vengo a insertar como en esta historia que contó al principio, ¿no? O sea, resulta, ya citó al propio Eduardo Ferrer MacGregor, que Eduardo regresando de su doctorado en España y llegando a la Suprema Corte de Justicia a hacerse cargo del área de estudios históricos que tenía a su cargo don Lucio Cabrera. Imagínense cuánta historia, ¿no? Detrás de esto. Eduardo decía,
hay que hacer una historia del derecho procesal constitucional, ¿no? Porque además él traía también todo el rollo de discutir, que esa sería un poco la conversa con Paco, ¿cuál sería la diferencia entre hacer historia del derecho procesal constitucional y hacer historia de la justicia constitucional? Porque Eduardo Ferrer pues creía que el procesal constitucional era algo distinto, apoyándose en su maestro Fixamudio. Entonces decía, tendríamos que hacerlo de cero, ¿no? Porque efectivamente, como dijo Paco, no había nada. Estábamos en cero. Incluso tú platicabas con mucha gente y había mucha gente que decía, es imposible que haya historia ya sea de la justicia constitucional o del procesal constitucional, porque eso empezó hasta el siglo XX, ¿no? Eso es posible solo a partir del tribunal austriaco. Y entonces, claro, es muy propicio que sea un michoacano el que descubriera vamos a decirlo así, el hilo negro, ¿no? Porque pues todo el mundo dijo, oigan, pero ¿qué no en Apatzingán? No hubo, no, por ahí hay una serie de estudios que ya lo sabía sobre el tribunal de Ario, y la Corte tenía mucho interés porque recordaremos que la Corte tiene su sede histórica en Ario, se celebraban ahí hace poquito me preguntan, oye, ¿por qué la Corte hace puente, no? ¿Qué celebran el 17 de, ¿qué? No, es el 14 de septiembre, ¿no? Entonces, pues es lo de Ario de Rosales, ¿no? Y ahí se pone a discutir, pero es una historia muy bonita porque la Corte considera como su origen este tribunal insurgente, en donde, como dije, este archivo desarrollado en Michoacán presenta muchos casos como ya lo dijo Francisco, de procesal constitucional. Entonces, en ese momento dijo Eduardo Ferrer, pues hay que hacer algo, ¿no? Y a mí me tocó hacer un artículo que se llamaba Vacuidad Constitucional, ¿no? Es decir, descubriendo el vacío en la Constitución, ¿no? Y pues eso a hipotizar, ¿no? Si era o no distinto a la justicia constitucional. En ese momento estaban echando a andar la biblioteca en la que luego Francisco vendría a publicar su texto que como ustedes ven es maravilloso y amplísimo e integrador de todos estos fenómenos. Pero mira, una cosa queda clara, que se lo debemos a un tipo de constitucionalismo local. O sea, muchos de los avances del constitucionalismo mexicano es a partir del constitucionalismo local. Entonces, esta idea a veces federalizante impide conocer estos fenómenos tan enriquecedores e interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es como verán, trabajo de archivo, y no a muchos les gusta hacer ese trabajo, que de alguna forma también la Corte en su momento lo impulsó a través de las casas de la cultura jurídica, que era otro proyecto de Eduardo Ferrer, ¿no? O sea, que estaba, digamos, detrás, ¿no? Y bueno, ahí se hizo mucho historia de la cultura, ¿no? Historia de la cultura de la justicia, y muchos de estos historiadores e historiadoras que estaban ya sea adscritos como parte de la Casa de la Cultura o que venían de fuera a investigar el archivo, contribuyeron mucho a esa historia, ¿no? Entonces, Francisco es, vamos a decirlo así, un referente necesario de esto que hemos olvidado, porque a mi parecer el constitucionalismo en el mundo, en América Latina, pero sobre todo en México, es muy presentista. O sea, es de hoy, ¿no? Lo que pasa hoy. Oye, pero hay toda una idea. Es más, fíjense, ahora justo que acaba de fallecer Mauricio Fioravanti, incluso antes de la Constitución. O sea, hay una historia constitucional antes de la Constitución escrita. Y todavía eso está por investigarse. O sea, es decir, ¿cuáles son esos elementos que consideramos constitucionales, pero que sin haber un texto, porque por ejemplo en Inglaterra no hay un texto y hay una cultura constitucional, pues hubo aquí, ¿no? Entonces, podríamos decir que hasta desde nuestros pueblos prehispánicos hay elementos constitucionales, ¿no? Y por eso López Austin se atrevió a decir, a nombrar su texto, la Constitución Real de Tenochtitlan, ¿no? Los aztecas, ¿no? Porque había una posibilidad de hacer esto que se llama analogía. Justo también Francisco nos advirtió, nada más
cuidado con los anacronismos, cuidado con las extrapolaciones, pero haciendo un trabajo muy cauteloso, muy sutil, se puede llegar a descubrir pues todas estas cosas que están ahí y que gracias a Francisco pues salen a la luz, ¿no? Salen a la luz. Yo creo que su libro tendría que ser el punto de partida para muchas investigaciones más, ¿no? Para incentivar a la gente a encontrar en sus archivos locales todas estas historias que están ahí escondidas y que seguramente nos llevarán a tener un mayor orgullo por nuestra historia constitucional, porque casi siempre esta idea es muy malinchista. O sea, es que no podíamos porque hasta que no vinieron y nos lo explicaron, porque hasta que no vinieron y nos dijeron cómo hacerlo. Pero aquí lo sabíamos hacer desde hace mucho, es más, antes que muchos, ¿no? O sea, y ya con esto acabo, hay un proyecto latinoamericano. O sea, hay también colegas que están intentando hacer lo mismo en Colombia, en Perú, en Brasil, y imagínense la riqueza después de integrar todo esto y conocer nuestra historia constitucional latinoamericana. Que si yo ahorita lo menciono y le suena raro, es justo por lo que estoy diciendo, por un prejuicio. Porque conocemos perfectamente la historia constitucional europea y la latinoamericana está por hacerse, está por hacerse. Bueno, yo no sé si Francisco quiera decir algo o ya empezamos a darle este turno y pase a los que se inscribieron en la ronda de preguntas. Tú dinos. Sí, bueno, comentar muy brevemente. Muchas gracias, querido José Ramón, por tus comentarios y por estar aquí presente, además de la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y pues suscribo totalmente lo que nos has dicho de manera muy atinada. Quisiera mencionar algunas cosas que he ido aquí rescatando. Lo primero, sí, la importancia de lo local. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que muchos han insistido ya. No voltear solo a ver lo federal, lo local tiene mucho y sobre todo en el siglo XIX. Ya nuestro maestro Jaime Hernández acá en Michoacán lo ha sostenido, pues la única forma de comprender el primer federalismo es revisando las constituciones locales, las 19 constituciones establecidas y desde luego el texto federal de 24. De lo contrario, pues queda aquello un poco pues incompleto. Entonces es muy importante y aquí en el trabajo, desde luego lo local juega un rol importante, pues tú lo has dicho bien, el constitucionalismo local ha impulsado algunos elementos que posteriormente se han retomado en la federación y estos mecanismos, muchos que ya no están vigentes, pero ha sido algo importante. Y también lo decías tú bien, que justamente ahí la idea de llamarlo control constitucional. Yo quiero platicar que la historia, digamos, de este tema, en un primer momento lo que yo comencé a estudiar desde estudiante de maestría era la reforma del 94, que era una reforma muy importante, una reforma reciente todavía, pero pues al buscar, digamos, el origen, antecedentes, prácticamente el siglo XIX me fue jalando, pues empecé a encontrar las diferencias, curiosamente no estaba establecido en los libros, empezaba a ver cómo funcionaba y eso fue algo que llamó mucho la atención y fue que se comenzó a investigar, porque también hay que decirlo, a veces puede haber el detalle de voltear al pasado con los ojos del presente y es terrible, cae uno en errores que es tremendo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado y ahí justamente la idea de hacer referencia mejor, digo, sin tanta complicación teórica, control constitucional, porque ya justamente no podríamos decir derecho procesal constitucional, que efectivamente pues, es más reciente y es algo pues especializado en el área procesal, algo se menciona aquí, pero digamos de manera muy general, y tampoco quisimos llamarlo como tal defensa de la Constitución, que hubiera tal vez sido incluso algo, aunque pienso que puede ser muy amplio, preferimos mejor lo de control constitucional, un poco dando también la idea a las formas de buscar que aquello se mantenga vigente, cómo restablecerla de diferentes modos, y esa es, digamos, la idea, pero sí creo que es importante y sin duda que falta pues mucho todavía por hacer. Y por último, algo que me da mucho gusto que menciones, las casas de la cultura jurídica. Yo quiero decir que la mayor parte de textos consultados para este libro, pues los consulté en casas de la cultura jurídica, en archivos de la propia Suprema Corte de Justicia, y eso es importantísimo. Esa labor de acercar la justicia jurídica, yo creo que es una de las iniciativas más importantes de las funciones del Poder Judicial, y a mí siempre me da mucho gusto. Desde luego yo visito con frecuencia la de Morelia, acá en Michoacán, que es donde radico, pero he tenido oportunidad en algunas otras y siempre es genial estar. Entonces ahí yo creo que nuestros estudiantes encuentran
siempre las puertas abiertas, y este libro es testimonio. Yo debo decir que desde sus fases previas, la Casa de la Cultura ahí está presente. De hecho, lo menciono, me parece que en la introducción. Y bueno, esos serían mis comentarios y quedo atento. Sí, ¿cómo prefieres? ¿Que hagamos una batería de preguntas o una por una? Pues como sea, yo me ajusto, ¿sí? Sin problema. Sí. Bueno, empezamos entonces con Daniela Arellano. Si nos haces favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos comentado esta obra que me parece súper completa. Y bueno, en realidad una pregunta no tengo, sino más bien un comentario muy general de la obra o no soy especialista, pero el tema pues nos es común a todos, entonces escribí un pequeño comentario. Desde el derecho romano, la ley mosaica y la Carta Magna inglesa, el derecho constitucional ha pasado por una serie de transformaciones que se adecuan a la época y a los usos y costumbres de cada nación y pueblo para constituir el poder supremo que va a regir a otras normativas y que, entre otras cosas, constituye el principio fundamental del federalismo. En México, dichas transformaciones constitucionales realizadas a través de los poderes legislativos o de los órganos jurisdiccionales han creado una serie de métodos para lograr el cabal cumplimiento y respeto de la Constitución, lo cual se transforma en acciones que en conjunto se conocen como control constitucional o control de la constitucionalidad. Es en este contexto que el libro Historia del Control Constitucional de la Autoría de Francisco Ramos Quirós hace un recuento de las formas, momentos y resultados que llevaron a nuestra ley suprema a acoplarse y a ser respetada según cada instante del devenir de nuestra nación. El objetivo de nuestra Constitución es limitar y conciliar la actuación de la autoridad local para evitar la violación a los derechos humanos, cualesquiera que estos sean, dependiendo de cada época y lugar. El texto del doctor Ramos tiene como base subyacente la comparativa con trabajos de otros juristas que analizan casos específicos en los que se ha hecho un esfuerzo especial para proteger tanto a la autoridad suprema de las constituciones de varios países como a los derechos humanos e institucionales que derivan de dichos cuerpos jurídicos. De esta forma, el libro realiza un recorrido diacrónico a través de ejemplos como la revisión de la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1824, ya en el México independiente, las modificaciones a la Constitución de 1857 y la creación y revisión de la Constitución de 1917. En este tenor, mientras que los capítulos iniciales del libro se centran en esas primeras instancias de creación constitucionalista y de revisión de los más antiguos corpus legales de nuestra historia, el tercer capítulo se enfoca en la revisión de textos que, durante el siglo XIX, defendían tanto a las normas centralistas como a las federalistas, aunque con un enfoque en los poderes locales y que tras largos y arduos debates, con el paso del tiempo resultaron en la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como, cito, una especie de tribunal constitucional mediante la reforma de 1987. Dicho órgano supervisa desde entonces el cumplimiento y la supremacía que nuestra Constitución guarda sobre aquellas de las entidades federativas para, de esta forma, reparar los agravios ocasionados y restablecer el sistema constitucional perdido. En esta tesitura, el texto es asimismo enfático en discernir que el término de control constitucional es bastante moderno, pues, cito, no data más allá del siglo XX, cierro citas, y sin embargo su esencia ya puede encontrarse en documentos legales del siglo XIX, pues, comienzo cita, la actividad que hoy en día se entiende como control constitucional surgió en la Constitución misma como aquella obligación consagrada a ciertos funcionarios en la Constitución Federal de 1824. Cierro la cita. De igual forma, el texto analiza fenómenos recientes que tienen una clara influencia en la vida de todos los ciudadanos, como son las reformas en materia electoral, así como enmiendas que definen, por ejemplo, abro una cita, los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, como son la Suprema Corte, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Termina la cita. Así, el libro por el que hoy estamos en esta tertulia nos aporta una profunda imagen de las instancias, tanto diacrónicas como sincrónicas, que nos han llevado a tener un cuerpo legislativo cada vez más perfecto y que respete y proteja de una manera más consistente nuestros intereses y derechos. Y es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Daniela, por este excelente comentario. Creo que has comprendido bien la idea del trabajo. Primero te felicito y agradezco mucho tus palabras. Excelente, Daniela. Bueno, ahora vamos con Dania Beltrán. Por favor, Dania. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada yo quiero felicitarlo, doctor, porque la verdad es que su libro es pues un magnífico recorrido histórico por la historia constitucional mexicana, desde Cádiz, digamos, cuando todavía éramos la Nueva España, hasta la reforma del 94 a la Constitución que ahorita nos rige, que se promulgó pues hace más de un siglo, ¿no? Que bueno, esta reforma fue la que convirtió a la Suprema Corte de Justicia en Tribunal Constitucional. Creo que el recorrido es muy puntual y a la vez como muy completo sobre pues toda la evolución del control constitucional. Yo realmente tampoco soy abogada y sí creía que el control constitucional era como el que se concibe ahorita, ¿no? El que ejerce el Tribunal Constitucional. No me había puesto a pensar que en realidad es como la protección que concibe la propia constitución de un Estado para pues evitar los abusos de poder, ¿no? Y entonces tomando en cuenta ese concepto amplio, pues ya se puede como abarcar otro tipo de, pues de leyes fundamentales. Me gustó mucho que pues abarcara todo el desarrollo, ¿no? La independencia, incluso el efímero imperio de Agustín Iturbide, los años del siglo XIX que fueron muy turbulentos, ¿no? En que hubo pues varias constituciones, pues, la Carta Magna, que es lo que nos rige ahorita, nacida de la Revolución Mexicana, que bueno, según yo lo que estudié cuando estuve en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que nos tocó pues toda la parte conmemorativa del Bicentenario de la Constitución, yo tenía entendido que es como, primero se había convocado a reformar la del 57 y se terminó haciendo una nueva constitución, pero bueno, ese es otro tema. Sí me gustó mucho que además diera una explicación de los conceptos clave, o sea, de lo que es una constitución, de lo que es el control constitucional y de los tipos de control constitucional que existen y de cómo se han ido transformando estos conceptos hasta nuestros días, ¿no? La verdad es que no se limita a la simple definición de los términos, sino que, bueno, como es una obra de naturaleza histórica, explica las razones que hay detrás de las diversas concepciones. Y es muy claro y preciso, y a la vez, o sea, como no abruma con demasiados detalles, ¿no? O sea, solo son los necesarios. Un aspecto que me llamó mucho la atención fue que aborda el control constitucional en el ámbito internacional, o sea, porque explica o sea, al momento en que explica qué consiste la síntesis histórica del concepto y las clases de control que hay, o sea, el modelo europeo, el que ya nos mencionó, el europeo, el americano y el propio de Latinoamérica, así como en el ámbito mexicano y el control que se ejerce de manera local en los estados de la República. Esta aproximación me pareció muy, muy atinada porque por lo general las obras abordan la figura en alguno de estos contextos, o sea, en el ámbito mundial, nacional o local, o incluso se fijan solo en una sentencia, ¿no? O en algún caso en específico. Y sí, por lo general, como bien dijeron, son como muy recientes, ¿no? También me pareció muy interesante que explica que también existe un control constitucional local. Porque la verdad es que yo cuando pensaba en esta figura solo pensaba en el que ejerce la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial. Y pues sí me llamó mucho la atención que también existe un control constitucional local, que además lleve también mucho tiempo ya de existir, ¿no? Me llamó la atención que solamente 21 de las 32 entidades federativas hayan incorporado este tipo de mecanismos a sus constituciones locales, ya que pues la reforma se fue desde el 94, ¿no? No sé si ese dato pues sea de hace muchos años, según yo el libro se publicó apenas, entonces no sé, esa es una de las preguntas que tendría para el autor. Y bueno, la otra pregunta que tenía que hacerle es, bueno, ya que hace el recorrido histórico, ¿por qué no se mencionó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de Maximiliano?
O sea, esa parte como que se salta, como que justo en esa parte dice, ah, bueno, esto está así y luego se retoma acá. Y esos años como que no los abordó y pues tenía esa duda también. Gracias, Dania. Adelante, Francisco, si gustas. Muchas gracias, sí, agradezco también, Dania, los comentarios, agradezco la lectura, los comentarios generosos. Fíjate que sí, me quedo muy contento lo que has señalado. Bueno, primero te comento la parte de la cuestión de Maximiliano. Fíjate que sí, en realidad luego es complicado. El texto corresponde además a un trabajo, digamos, ya previo de tesis, y los tiempos no es a veces, aunque es una versión ya, digamos, ampliada, es complicado. De hecho, hay varias cosas que es necesario sacar, hay que tenerlos por ahí, y pues se tuvo que cortar, digamos, algunas partes, entre ellos esto que tú señalas, y pues yo creo que eso es algo importante a señalar. El tema, si te entendí bien, de las controversias constitucionales, fíjate que ahí el dato que menciono yo es justamente el número de controversias tramitadas entre 1917 y 1994, que sí son muy poquitas, en realidad, y justamente para señalar cómo tiene un boom, digamos, el asunto, a raíz de que viene la reforma del 94, se hace la ley reglamentaria del 105, y aquello se va, pero de manera exponencial, empieza a subir, aumentar el número, bueno, de manera tremenda. Entonces, justamente ahí la parte, digamos, de ese dato, el libro sí, en efecto, se ha publicado recientemente, pero quizás esa parte es a la que tú te referías, entonces es importante comentarlo. Y bueno, me da mucho gusto también que el texto pues sea claro, que quiero comentarles que justamente la finalidad es no echar de repente un rollo así que sea complejo, que al final acaba por no comprenderse. La finalidad del libro, y esa es lo que buscamos, que pueda ser utilizado desde luego por especialistas en derecho, pero también por personas de otras áreas, varios colegas de historia del derecho, de otras disciplinas, y pues el público general interesado, que también he escuchado comentarios de gente que simplemente le interesan las temáticas, y pues creo que esa era como la idea de procurar cuidar muy bien, no demasiado complejo el asunto, porque pues también si no sería muy complicado. Y pues la idea creo que es dar como un primer acercamiento a esta especie de historia del control constitucional, que sin duda tiene áreas pendientes. Además, se sigue escribiendo esto, hay que retomar seguramente. Esperemos que haya segundas ediciones y tomaré con mucho gusto. De hecho, hay varios comentarios que ya colegas me han externado y que pues ya estamos trabajando. Ahora he tomado justo nota de esto. Te agradezco mucho, Dania. Y pues estamos trabajando. Esperemos que haya una segunda edición y que se pueda ampliar e incorporar esta y otras muchas cosas más. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora vamos a darle el pase a Aarón Segura. Amigo, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas encargadas de la organización del evento, tanto por la invitación como por la oportunidad de participar, y sobre todo pues, también al doctor Ramos Quirós por estarnos acompañando a exponer su obra, que coincido completamente con él, en que la exposición de los libros es una parte muy importante. De poco sirve un libro que no se lee, que no se comprende, que no se debate y por supuesto que no se retroalimenta. Yo trataré de ser breve en el comentario, porque me llamó mucho la atención que durante la exposición pues, hablaba ahí de los casos estos históricos sobre la mala conducta de los jueces, ¿no? Donde bastaba con que le dijeran, pues, ¿sabes qué? Tuviste mala conducta y vámonos, ¿no? Y con esto, pues, razonablemente pudiéramos concluir que el control de constitucionalidad depende en gran medida, pues, de cierta manera, de las garantías de imparcialidad e independencia de quienes están operando precisamente las instituciones de control constitucional. Entonces, la primera sería una pregunta metodológica. ¿Valdría la pena al abordar el estudio del control constitucional hacernos cargo de estas garantías de independencia y parcialidad? Porque parecería que la operatividad de las propias instituciones depende, el éxito del control constitucional depende en gran medida del éxito de la operatividad de las instituciones, ¿no? No solamente estamos hablando de que puedan sortear las grandes cargas de trabajo, que después es curioso escuchar, no, pues sí tengo el asunto de la Corte, pero a ver cuántos años se tarda en resolver, y pues justicia que se tarda en llegar, pues tampoco es mucha justicia, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería ¿de qué tanto importan las garantías de imparcialidad e independencia en el estudio del control constitucional? Porque no me queda duda que para la operatividad
pues son necesarias. Y la segunda, en esta línea de los operadores, por llamarle así, y pongo el acento, ahora sí que con una óptica presentista, como ya lo mencionaban, porque pues ahorita el control constitucional se ejerce preponderantemente por instituciones judiciales. A mí siempre me ha llamado la atención, y no es por compararnos, cómo los estadounidenses tienen muy en claro los perfiles ideológicos de sus jueces constitucionales. Incluso llegan al punto de que pueden hacer una predecibilidad de las decisiones judiciales simplemente basándonos en el espectro ideológico, ¿no? O sea, casi que le atinan, esta votación va a salir un tal a tal, porque estos jueces son conservadores y estos son liberales, y esto depende también, pues, en gran medida del factor político, ¿no? Si tuviste un republicano nombrándote o si tuviste un demócrata, pues hay por ahí una correlación, no necesaria, pero una correlación seguramente. Y pareciera que los estadounidenses no se preocupan por el aspecto de la capacidad técnica de los operadores. Presuponen que todos los nominados ya cuentan con la capacidad técnica, más bien, es mi impresión, se encargan de descubrir pues en qué lado del espectro ideológico se pueden situar para ver si se logran las mayorías necesarias para un eventual nombramiento. Y parecería, y es mi impresión muy personal, que en el caso mexicano la dicotomía se presenta entre buenos candidatos de perfil técnico y luego buenos candidatos de perfil político, por llamarle así, ¿no? Y algunos nos desgarramos las vestiduras de cómo nombraron a esa persona que tiene poco o nula capacidad o experiencia judicial, cuando estaba esta otra persona candidata que contaba con todas las tablas y con toda la historia y con toda la experiencia en la judicatura, ¿no? Ya eso habría que agregarle otro factor, que es tal vez el factor político, ¿no? Lo veíamos hace algunos días con declaraciones desde la tribuna presidencial, de cierta manera quejándose de cómo es que los ministros, las ministras de la Corte que yo nombré, pues no van a votar a favor de mis propuestas, ¿no? Tal vez me equivoqué o qué es lo que está pasando. Entonces, pues me gustaría escuchar, para ser muy breve, sus comentarios en relación a esto, o sea, el papel de los operadores jurídicos, más allá de las instituciones jurídicas, en la efectividad del control de la Constitución. Muchas gracias por la atención. Hombre, Aarón, muchísimas gracias. Muy interesante estos asuntos que has planteado, te comento. Justamente tal como ya se refería en la exposición, pues este tema, digamos, de la operatividad, de hasta dónde las garantías de los propios juzgadores, yo creo que sí es un tema fundamental. Ahí lo refería, aunque bueno, no lo pude explicar todo, el tema, por ejemplo, de cómo si la Suprema Corte de Justicia inicia siendo fuerte, después tiene un lapso complejo porque queda supeditada en el sentido que los pueden remover de manera muy simple, pero justamente en esta idea de reconstruir esta, historia del control, sí es fundamental. Y existe una reforma justamente desde el 82 que corta, de hecho es Miguel de la Madrid que corta con esta idea de la renovación moral de la sociedad, corta y dice no es posible que esto ocurra y pues, los ministros no deben ser destituidos, no de esta forma, por el contrario, sí a través de alguna otra figura, hay que hacer y hay cambios. Entonces, a lo largo del trabajo, sí creo yo que es importante ir viendo qué margen tiene, digamos, pues en este caso de operatividad los juzgadores, y hay unas cosas hasta curiosas, quiero mencionar, que luego uno se imagina hoy en día, pues ministro de la Corte, uno piensa en ministro de la Corte, pues un funcionario de gran poder, incluso en el tema económico, habrá que decirlo, pues un ministro de la Corte, pues gana bastante bien. Pero si lo pensamos en general, Poder Judicial hacia el siglo XIX, el asunto cambia, ¿eh? Hoy difícilmente alguien rechazaría un contrato para ser juez de distrito, pues a lo mejor en algún estado de la República alejado del centro, pero en el siglo XIX el Poder Judicial padecía porque no había perfiles que quisieran llegar siquiera a cargos importantes, ser juez de distrito, etcétera, en lugares muy alejados de las ciudades grandes, digamos, fronteras, cosas así, no había perfiles, aparte que no había suficientes perfiles preparados, los que estaban tampoco querían estar en ciertos lugares. Y justo en el trabajo se va, digamos, narrando esto de repente hasta anecdótico, pero es curioso, a mí me llamó mucho la atención pensar en el siglo XIX. Los ministros, desde luego, no tenían el poder que tienen hoy, porque además no eran los intérpretes de la Constitución, no tenían ese poder. Evidentemente no ganaban lo que ganan hoy, ni tenían ese peso.
andaban ahí siempre pidiéndole al Ejecutivo pues un espacio digno, de repente que un terremoto ahí les dañó, ahora que están de moda nuevamente los terremotos, les dañó su edificio y tuvieron que pedir, el Ejecutivo pues los trataba según ellos también se portaran, pero siempre dependiendo mucho. A mí me llamó la atención algo que por ahí se refiere en el texto, que guarda relación con alguna protesta que hace un ministro de la Corte que dice en el siglo XIX, principios casi, dice, no puedo ir a la Suprema Corte, o sea, no puedo ir a la sesión de pleno, no puedo ir porque no tengo zapatos. Y no tenía zapatos porque no le habían pagado. Y no le habían pagado porque el Ejecutivo no había pagado, además de que tardaban muchos años en nombrar a los suplentes. Se moría uno y pues se quedaba incompleta y tardaban años en nombrar al otro. Entonces, sí era complicado. Yo creo que esto, trayéndolo a colación, yo creo que era la protesta del ministro, decir, bueno, pues claro que si hubiera querido hasta descalzo se iba, ¿verdad? Pero pues era la protesta de que pues no tenía zapatos, no podía ir, pues, porque cobraban poquito y luego no les pagaban, no puntual, era aquello un desastre, dependía totalmente del Ejecutivo. Entonces yo creo que este tema de las garantías sí es fundamental, ¿eh? Creo que en el trabajo hay algunas partes donde se va marcando justamente cómo surge, porque a la par de esto es ver cómo se fortalece la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? De ser un poder quizás sin mayor peso o trascendencia en un principio, pues no tenía mayor atribución, pues llega a ser el poder fuerte, el que se posiciona por encima de los demás para controlar la constitucionalidad. Eso es increíble, entonces creo que eso es bien, bien importante. Y la otra parte que mencionas de los operadores, yo creo que también, digo que además pues hay ciertas figuras que siempre destacan, yo creo que sí, es importante también la revisión de los operadores. Y el ejemplo que tú dabas de Estados Unidos, yo coincido contigo, me parece que sí es muy claro, que de verdad los americanos sí, por más que luego ahí haya ciertos detalles por nuestra convivencia tan cercana, pero la verdad es que sí es de admirar esa claridad que tienen. A mí no me deja de sorprender, desde que surgen como país, esa claridad, vamos, y desde antes de quién es el que interpreta la ley, por qué la debe interpretar, ya lo decía en el Federalista, sin mayor complicación, ya sea la ley o la Constitución, lo que haya que interpretar es el judicial y no el Congreso. Y en Europa, pues, ¿qué es lo que ocurrió? No, el Poder Judicial no, porque puede ser ahí un freno, mejor el Congreso. Y aquella idea de la exégesis, y el único que puede interpretar es el creador de la ley. Entonces, vemos ahí, pues los americanos se nos adelantan con su sistema de control constitucional muy claro, muy marcado, y hasta la fecha funcionando como reloj. A mí me sorprende. Nosotros hemos dado vueltas en Europa, pues tardaron 100 años en hacer un tribunal constitucional, en que este asunto se judicializara. La verdad es que los americanos con aquella precisión siguen iguales. Yo creo que sí, es un caso bien interesante. Yo me quedo con esa reflexión y, hombre, agradezco muchísimo tus comentarios, Aarón. Y bueno, estamos a la orden. Gracias, Francisco. Nos queda una última intervención de Felipe Jiménez. Y creo que estamos en tiempo, ¿va? Sí. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Creo que nunca podremos agradecerle lo suficiente a mi buen amigo José Ramón Narváez haber sugerido al doctor Francisco Ramos Quirós y su obra Historia del Control Constitucional en México para dedicarles la tertulia literaria de esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral. Pienso que fue un acierto, y es que su libro, sin hacer ninguna concesión al rigor, resulta verdaderamente interesante y entretenido, tanto para los iniciados en el derecho procesal constitucional como para los profanos, como es mi caso. Todo está perfectamente explicado desde el primer párrafo. Limitar la actuación de la autoridad ha sido y es el objeto y justificación de la existencia de las constituciones, escribe el doctor Ramos Quirós. Y agrega, la búsqueda del respeto y cumplimiento de la norma constitucional es a lo que llamamos, sin mayores complicaciones teóricas, control constitucional. Las definiciones, conjeturas y explicaciones abundan por todos lados, pero en lo que a este servidor respecta, lo que más atractivo me pareció de la obra es su enfoque histórico, porque va haciendo un recorrido por la creación y conformación del Estado mexicano desde un punto de vista distinto, con una narrativa que resulta por lo menos novedosa para mí. Y es que, quiero decirlo claramente, esta obra es verdaderamente pionera por estar enfocada a estudiar el control constitucional no desde su aspecto procesal, sino histórico. Lo comentábamos hace pocos días en el círculo de lectura del tribunal,
A diferencia de la mayor parte de Latinoamérica, en un caso solo comparable a Brasil, México se independizó en 1821 para ser una monarquía confesional. Y apenas 3 años después, México ya era una república federal representativa por obra de la Constitución proclamada el 4 de octubre de 1824. Esta Carta Magna estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos y se basó en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Constitución de los Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por 19 estados, 4 territorios dependientes del centro y un distrito federal. La Constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos ciudadanos y el derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, declaró asimismo la abolición de la esclavitud, pero fue el presidente Vicente Guerrero quien expidió el correspondiente decreto el 15 de septiembre de 1829. Por la hora que es, no quiero extenderme más, por lo que esta sería pues mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Felipe. Francisco. Gracias por sus palabras. Bueno, pues agradezco. Yo quiero señalar aquí a propósito, bueno, de este evento, yo creo de rescatar, como señalaba al inicio, la importancia de estos eventos y quiero decir que además es muy agradable. Es una tertulia en realidad, que esa es la idea, intercambiar. Generalmente en las presentaciones del libro lo comentan algunos presentadores, pero ya no hay más interacción. Luego a veces es complicado por los espacios. En este caso me ha agradado muchísimo el poder escuchar los comentarios, poder responder dudas. Desde luego que estoy a la orden y pues para seguir charlando. Y quisiera yo, a manera de reflexión final que me habían comentado, pues invitarlos justamente a aquellos que no conocen la obra, pues adquirirla a través de Porrúa, con todas las facilidades que ello implica. Se puede comprar en línea incluso de manera muy sencilla y la obra pienso yo que pues, les podrá resultar de utilidad en un primer lugar para conocer o adentrarse más en la historia del constitucionalismo en general, en la historia de México, historia de las constituciones, pero también algunos aspectos teóricos, la defensa de la Constitución, control de la Constitución, etcétera, etcétera, que ahí se van platicando. También, como ya aquí se ha recalcado mucho, el tema local, que ahí está y nos permite ir reflexionando lo local, lo federal, porque esto es interesante. A lo largo de estos siglos, también pues mencionar que ayudará en general, desde luego que es la finalidad, conocer esta evolución de la justicia constitucional, que es importante. Yo considero que el texto puede ser útil si alguno está haciendo una tesis, quizás con alguna temática afín, pudiera ser útil, inclusive pues para algún profesor que lleva curso, no sé, de historia del derecho, pudiera resultarle útil al ver el tema del constitucionalismo en México. Creo que sí tiene algunas partes que pudiera resultar útil y el aparato crítico, las fuentes, decirles que además es un trabajo pues, que tiene, digamos, fuentes de archivos en México, en diferentes lugares, archivos en España, entonces sí es una cantidad grande de fuentes, son muchos años de investigación que pues al final están ahí a la mano del lector y que le permitirá hacer un punto de inicio para seguir pues reflexionando, como lo han dicho aquí, y pues seguir investigando y comentando estos temas tan importantes. Yo reitero mi agradecimiento y hombre, muchísimas gracias a todos. Pues sin más, cedo el uso de la voz a los organizadores, agradeciendo la oportunidad de haber podido colaborar, contribuir y moderar este evento. Gracias a Francisco y quedo de ustedes igual. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, José Ramón. Y bueno, pues ha llegado el momento de cerrar esta primera tertulia de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y qué mejor con la entrega de reconocimientos. Y por supuesto, hacemos entrega al doctor Francisco Ramos Quirós, autor de la obra precisamente motivo de esta tertulia, Historia del Control Constitucional en México. Queremos agradecer ampliamente
al doctor por su participación, por haber estado con nosotros en esta primera tertulia de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le haremos llegar hasta su domicilio el documento físico, pero esto es una muestra de agradecimiento de parte de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así concluimos esta tertulia. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Ahí tenemos el reconocimiento con todo el cariño y el agradecimiento de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decía yo hace un momento. Y bueno, pues vamos a concluir esta transmisión por hoy. Mañana, el segundo día de transmisiones de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo olviden, 9 de la mañana en punto, la Feria Virtual Infantil del Libro. Y después, a las 11 horas, iniciará el segundo día de trabajos de esta Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana.